Y es que en ningún canal de televisión te lo van a contar. Porque esta historia no tiene nada que ver con el 7 de octubre. Esta historia que te acabo de contar ocurrió hace 3000 años. En la misma zona y con los mismos enemigos que vinieron a quemar y a destruir y a llevarse cautivas a mujeres y a niños indefensos. Esta historia que te acabo de contar, por supuesto que no aparece en la televisión, porque es una historia que solamente aparece registrada en un libro de la Biblia, en el capítulo 30 de Primera de Samuel. Los de Amalek habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron la voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Se vuelve otra vez a repetir la misma historia, ¿no? Parece mentira. Hace 3000 años pasó exactamente lo mismo que volvió a ocurrir el día 7 de octubre de este año 2023. Las dos mujeres de David, ¿verdad? Aquí menciona el nombre de una de ellas, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue la mujer de Nabal, el del Carmel, también eran cautivas. David se angustió mucho porque el pueblo incluso hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada cual por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en el Señor su Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está el secreto, hermanos. En medio de la angustia, invocar el nombre de nuestro Dios y fortalecernos en Él y en su palabra. Y David le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar le acercó el efod a David. Era la forma de consultar rápidamente cuál era la voluntad de Dios. No había tiempo que perder. Cada minuto contaba en su contra. David consultó al Señor y le dijo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y sus 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan, y comió, y le dieron agua de beber. Y le dieron un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió y bebió él su espíritu, en él su espíritu, volvió su espíritu, porque no había comido pan ni había bebido agua en 3 días y en 3 noches. Y David le dijo: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Él respondió: soy un joven egipcio. Yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque yo estaba enfermo. Así son los amalecitas. ¿Se dan cuenta? Así son los amalecitas. David lo recoge, le da de comer, le da de beber, lo atiende, le da agua, y sin embargo su amo, al ver que su criado estaba enfermo, en vez de hacer lo mismo que hizo David, lo que hace es que lo abandona. Qué diferencia, ¿no? Qué diferencia. Y le dijo David, versículo 14: pues hicimos una incursión en la parte del Negev, que es de los cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Ziklag. Y dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo: júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta. Siempre lo han hecho, siempre lo seguirán haciendo, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. No escapó de ellos ninguno. Solamente 400 hombres montaron sobre sus camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas le habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, ni así de sus hijos como de sus hijas. Del robo y de todas las cosas que había tomado, todo lo recuperó David. Es increíble, ¿verdad?, cómo hay un enemigo en la Biblia cuyo nombre es Amalek, que es diferente, totalmente diferente a todos los enemigos con los cuales se ha tenido que enfrentar en el pasado el pueblo de Israel. Conocemos los nombres de esos enemigos. Había 7 enemigos principales que se habían, apoderado de una tierra que no era de ellos. Ellos tenían sus tierras, ellos tenían sus países, pero ellos querían, además de lo que tenían, apropiarse de un terreno que Dios ya había dicho al patriarca Abraham siglos atrás que esa era la tierra de su descendencia.
del hijo de Isaac, de Jacob, etcétera, etcétera. La palabra de Dios nos enseña que esas naciones tenían que ser derrotadas y expulsadas de ese terreno, a menos que se rindieran. Pero de todos los enemigos que la Biblia menciona, hay uno que es completamente diferente a todos. Porque no solamente es un enemigo, digamos, físico, con el cual había que enfrentarse, sino que tipifica, representa todo lo que se opone a Dios. Ese enemigo llamado Amalek, si hiciéramos, digamos, los cálculos que se pueden hacer, ¿no?, para saber cuál es el valor numérico de su nombre en hebreo, suma 240. Y ustedes dirán, ¿y esto a qué viene? Esto viene que la palabra duda, que es Safek, también tiene el mismo valor numérico, 240. Y es que este enemigo siempre está ahí. Pero hay algo que cuando se hace, ese enemigo como que se despierta y decide atacar y exterminar al pueblo de Israel. Porque si uno analiza uno por uno, no tenemos tiempo para hacerlo ahora, pero si uno analiza uno por uno los enemigos con los cuales se ha tenido que enfrentar esa nación, cada uno tiene su característica. De hecho, ya el nombre que recibe cada uno de los enemigos significa algo, y las estrategias, la forma de operar, la forma de atacar, pues nos dice mucho acerca de ese enemigo. Pero Amalek es un enemigo traicionero, porque es el enemigo que ataca por la retaguardia. No es el enemigo que viene de frente. ¿Se acuerdan cuando, por ejemplo, aquel paladín, aquel enorme gigante representante de los filisteos, desafió al pueblo de Israel? No lo hacía a escondidas. No mandaba cartas, no mandaba mensajeros, sino que él daba la cara y él desafiaba públicamente durante 40 largos días al pueblo de Israel. Y pedía que uno solo se atreviera a pelear contra él. Pero Amalek no actúa de esa manera. Amalek es un ser resentido. Y sabemos que las personas resentidas son personas muy peligrosas. Amalek es la representación y la personificación de la maldad, del odio. No tiene ningún tipo de escrúpulos. Lo mismo le da matar a una persona pequeña que grande, de pecho o de lo que sea. En el libro de Deuteronomio, cuando se habla de este enemigo, se nos dicen cosas muy interesantes. En Deuteronomio capítulo 25, verso 17, el Señor dice: acuérdate de lo que te hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. Acuérdate. Miren, cuando ustedes ven, por ejemplo, en cualquier representación o cuadro, o por ejemplo, las tenemos ahí, me acabo de dar cuenta que en la puerta de la iglesia también tenemos como una especie de tabla de los 10 mandamientos. Ustedes se van a dar cuenta de que nunca se escribe todo el mandamiento completo, sino siempre se escriben las primeras palabras. No se escribe todo el mandamiento. Simplemente leyendo las 2 o 3 primeras palabras, automáticamente tú sabes a qué mandamiento se refiere. Si es el primero, el cuarto, el quinto, el octavo, el décimo, el que sea. Hay un mandamiento que empieza diciendo Zahor et Yom HaShabbat. Zahor. Zahor es una orden. Acuérdate, en ese caso, del día de reposo para santificarlo. Cuando el judío oye Zahor, automáticamente lo primero que piensa es en ese mandamiento que Dios le dio al pueblo de Israel para que lo guardaran por generaciones. Zahor, recuerda, acuérdate del día de reposo. Es la misma palabra, exactamente el mismo término que Moisés utiliza para que cuando oigan esa palabra, no solamente recuerden cumplir con el Shabbat, con el día de reposo, sino que dice Zahor, recuerda, acuérdate de lo que te hizo Amalek cuando venías de Egipto y te salió en el camino. En otras palabras, no olvides ese encuentro con él. No lo olvides, recuérdalo siempre. Hay muchas cosas que la Biblia nos enseña que tenemos que olvidar, pasarlas ya al pasado, pasar la página. Pero hay otras cosas que tú no te puedes permitir el lujo de olvidar. Y no hay nada peor que perder la memoria espiritual. No hay nada peor que perder la memoria de aquellas cosas que el Señor nos ordena en su palabra, que tenemos que recordarlas. Acuérdate de lo que te hizo Amalek, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia, toda la parte de atrás te la rompió. Esa expresión la utilizó Jesús en un momento de su vida en el ministerio. Venid a mí, los trabajados y cargados. ¿Dónde iban los trabajados y cansados? En la retaguardia, porque no podían seguir con el ritmo de los que iban en la parte de delante del campamento. A esos cansados, a esos trabajados, a esos débiles, dice que les atacó porque no tuvo ningún temor de Dios. No tuvo ningún respeto a Dios. Por tanto, cuando el Señor tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor,
en la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad para que la poseas, cuando ya estés reposado, cuando ya estés instalado en el país, cuando ya tengas el control de todo tu territorio, tienes que poner en práctica esto que yo te estoy mandando hoy. Borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo y no lo olvides. Lo tishkach, otra forma también de recordar algunos mandamientos del Antiguo Testamento. Acuérdate y no te olvides de lo que este enemigo te hizo cuando venías rumbo a la tierra prometida. Es interesante notar que aquí encontramos la orden de lo que hay que hacer con esta gente, de lo que había que hacer con este pueblo. Pero el ataque también lo relata la Biblia en el libro de Éxodo, concretamente en el capítulo 17. Vamos a leerlo. Por favor, presten suma atención, porque esto es muy importante. Versículo 8. Vino entonces Amalek y peleó contra Israel en Refidim. ¿Por qué menciona el lugar? Él no quería matarlos. Él quería usarlos como mano de obra, como esclavos en Egipto. Sin embargo, la estrategia de Amalek es diferente. Amalek no quiere simplemente hacer cautivos. Si los hace para dañar la moral del pueblo, Amalek lo que quiere es exterminar de la faz de la tierra a ese pueblo. Y ahora tú puedes analizar a lo largo de la historia cuántos pueblos, cuántos imperios, cuántas personas fueron tomadas por este espíritu y decidieron arrasar, borrar de la faz de la tierra al pueblo de Israel. Sería muy interesante que analizaras esto a lo largo de la historia y te dieras cuenta de que no ha sido solamente Amalek el que intentó hacerlo, sino otros tantos. Es un espíritu que va saltando de generación en generación, y en el momento en el que el pueblo de Dios comete un gravísimo error, que es el que vamos a leer ahora, automáticamente se aviva, se activa ese poder destructivo de este enemigo llamado Amalek. El pueblo de Israel sale de la esclavitud en Egipto con el objetivo de ir a la tierra que Dios le había prometido al patriarca Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero antes de entrar en la tierra prometida le sale al encuentro este enemigo. Pero ¿dónde le salió? En Refidim. ¿Y por qué le salió? Porque dice que cuando llegaron a Refidim no había agua para el pueblo. Lo dice Éxodo 17:1. No había agua para el pueblo. ¿Qué es lo que hace el pueblo? Ya habían visto muchas veces la mano de Dios. Ya habían visto cómo el Señor había hecho auténticos milagros para ellos, únicos e irrepetibles. ¿Por qué no clamaron a Dios? ¿Por qué no se humillaron delante de Dios? ¿Por qué no le dijeron, Señor, ayúdanos? ¿Qué es para ti darnos agua? Si acabas de hacer tremendos milagros en el imperio más poderoso del mundo, que era el imperio de los egipcios. No clamaron a Dios. Dice que el pueblo murmuró contra Moisés. Y le dijeron, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? A mí me hace gracia porque parece que cuando no había agua, Moisés tenía como una cuba de agua en la tienda de campaña y él tenía agua en cantidad, ¿no? No es como estos sinvergüenzas de Hamas que dice que no hay combustible en la franja de Gaza, pero sin embargo tienen en un poquito más al sur más de 550,000 litros de combustible, pero lo utilizan para sus necesidades personales. Moisés no hacía eso. Cuando no había agua ni para Moisés, ni para Miriam, ni para Aarón, ni para el pueblo, ni para nadie. Pero sin embargo le echan la culpa a Moisés y le dicen, ¿por qué nos sacaste al desierto para matarnos de sed? Y entonces Moisés clama al Señor y le dice, Señor, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me van a apedrear. Y el Señor le dijo, pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel y toma también en tu mano la vara con la cual golpeaste el río Nilo, cuando lo golpeaste y se transformó en sangre. Coge esa vara y ahora vete a la peña de Oret, golpéala y saldrá agua y beberá todo el pueblo. Moisés lo hizo en presencia de los ancianos y por eso llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Dios diciendo, ahí viene el dato. ¿Qué fue lo que dijo Israel en Refidim? ¿Vamos a matar a Moisés? Sí, es verdad, lo dijeron. Pero ¿qué más dijeron? Dice, ¿está o no está Dios entre nosotros? Ahí activaron al enemigo llamado Amalek. Cuando el pueblo de Dios puso en duda la credibilidad de Dios entre ellos, automáticamente dice la Biblia en el versículo siguiente que Amalek se va hasta Refidim y allí les ataca por la espalda. ¿Te das cuenta cómo nuestra boca puede abrir o cerrar muchas cosas, hermanos? ¿Te das cuenta lo importante que es mejor estar callados que decir tonterías o hablar incorrectamente y darle lugar al enemigo?
Cada vez que te quejas, cada vez que dudas, cada vez que cuestionas la credibilidad y el poder de Dios, le está dando la posibilidad al enemigo de que te sacuda y de que haga cosas que no tenía por qué hacer, pero tú le has dado lugar. ¿No habéis leído el versículo de la Escritura por la pluma de Pablo que dice: no deis lugar al enemigo, más bien someteos a Dios para que podáis resistir al diablo y entonces huirá de vosotros? Pero el pueblo de Israel, en ese lugar donde no había agua, no clamaron, no oraron, no buscaron de Dios, no se humillaron, no pidieron misericordia, sino que se ponen a murmurar y se ponen a criticar y se ponen a hablar en contra de Moisés, y no contentos con eso, sino que encima dicen: ¿dónde está Dios? Nos ha abandonado en medio del desierto. Y automáticamente aparece en la escena Amalek. Porque Amalek es el pirata del desierto. Amalek es el que aprovecha la debilidad, la división, la discordia, la desunión de los hermanos para hacerse presente y atacar al débil y al que no está preparado. ¿Por qué dijo el Señor: velad y orad para que estas cosas no os sorprendan como ladrón en la noche? Estamos viviendo tiempos tremendamente interesantes y peligrosos. Y de mala manera al pueblo de Israel. Israel siempre dijo: sí, lo aceptamos. Nos mandan al desierto donde no hay agua, no importa, allí vamos. Nos mandan a tierra de piedras, no importa, allí vamos. Los árabes siempre rechazaron la oferta, da igual quien se las ofreciera, de tener como mínimo la mitad de su territorio, pero no quisieron. Perdieron una oportunidad histórica. Pero ahora este grupo ya no quiere la mitad del territorio. No solamente quiere todo el territorio, sino que ahora da un paso más. Ahora han levantado banderas negras en todas las mezquitas de Teherán y de Irán, llamando al mundo musulmán al martirio, porque ahora lo que quieren es exterminar a todos los judíos de sobre la faz de la tierra. Le preguntaron hace poco a un líder de Hamás: si tuvieras la posibilidad de exterminar a todo el pueblo de Israel, que no quedara ni un solo judío sobre la faz de la tierra, y pudieras tener todo el territorio de Israel para ustedes, ¿con cuál de las dos te quedarías? Y él dijo, con todo el descaro del mundo: preferimos primeramente exterminar a este pueblo y después hablamos de tomar posesión de la tierra. ¿Cómo se puede negociar con un grupo de terroristas que son capaces de hacer cosas que no las puedo decir, porque si las digo ahora, pues podemos tener problemas con la retransmisión, ¿verdad? Porque son cosas tan fuertes, son cosas tan horribles. Y parece mentira que algunos gobernantes de nuestro país todavía cuestionen que esto se lo merecía el pueblo de Israel. A veces me avergüenzo de ser español. A veces me avergüenzo de tener pasaporte español. Y no me extrañaría nada que en los próximos viajes a los españoles no nos dejaran entrar al territorio israelí. Porque ya que no los queremos y encima decimos que son ellos los malos, pues no me extrañaría nada, como le hicieron, por ejemplo, a nuestra hermana Silvia y a Anderson, cuando hace años viajamos, y aquel hombre que dijo aquellas declaraciones terribles, pues el jefe de la seguridad del aeropuerto nos dijo: no voy a dejar entrar a ningún venezolano por las declaraciones que hizo su presidente. Y por más que le intentamos explicar que nosotros no teníamos nada que ver con eso, pues estuvieron presos. Sí, hermanos, presos estuvo Anderson. Y nuestra hermana Silvia también estuvo presa. Y otro hermano que también se congregaba con nosotros hace años en la iglesia del Puerto de la Cruz. Del dolor tan grande, ¿verdad? Del dolor tan inmenso de aquellas declaraciones que hizo aquel hombre, que se cumplió literalmente lo que dice la palabra de Dios. Porque hay reglas de oro que, aunque la gente las ignore, funcionan para bien. A todos los que te bendigan, y maldeciré a todos los que te maldigan. Es así. Y ese hombre maldijo, como dijo en aquella ocasión, desde lo más profundo de sus entrañas a ese pueblo. Y en menos de un año, aunque se fue a Cuba y consultó con todos los santeros y brujos, y hasta llegó a Venezuela y sacó los huesos de Simón Bolívar para hacer un ritual para no morir, en menos de un año el cáncer lo agarró por las entrañas y lo consumió. ¿Qué les parece, mis queridos hermanos? Estamos viviendo en unos tiempos tremendos donde la credibilidad de Dios está puesta en tela de juicio. Hay algo tremendamente interesante que pasa con este ataque de Amalek contra el pueblo de Dios. La palabra trono en hebreo se dice Kisé. Y el nombre de Dios, todos sabéis que tiene 4 letras. Yod, Hei, Bat, Hei. Cuando se habla de que él atacó el trono de Dios, no aparece Kisé Adonai, sino aparece Kes Yah. Es decir, le falta una letra a la palabra trono y le faltan 2 letras al nombre de Dios.
Y esto tiene que tener una explicación, claro que tiene que tener una explicación. No es hasta el tiempo del final, cuando en el Salmo, por ejemplo, 9, versículos 7 y 8, el Señor reine y gobierne sobre toda la tierra, que vuelve otra vez a aparecer el nombre del trono y el nombre de Dios completo. Es decir, lo que os dije la semana pasada, por favor recordar los mensajes. No pasáis la página y decís, bueno, otro mensaje más. Recordar las escrituras, recordar lo que se enseña desde este púlpito. Hermanos queridos, detrás de todo esto hay un conflicto, una guerra espiritual. El mundo espiritual es tan real como la silla en la que usted está sentado esta tarde. El mundo espiritual es real. Cuando la semana pasada veíamos cómo Daniel oraba y añadía ayuno a su oración. Y estuvo durante 21 días sin probar bocado. Cuando finalmente se aparece el mensajero del Señor, le dice, desde el principio que te dispusiste a orar, tu oración fue oída. Pero una cosa es que nuestra oración suba, que sea oída, y otra cosa muy diferente es que baje la respuesta. Y dice, el tema es que el príncipe de Persia se opuso y tuvo que venir Miguel a ayudarme. Y cuando termine este conflicto voy a ir a pelear contra otro príncipe, que es el príncipe de Grecia. Y tú dices, pero ¿de qué estamos hablando? De un conflicto en el mundo espiritual. Satanás es el príncipe de las tinieblas y hay un conflicto espiritual. No es un conflicto, un problema político. Si fuera político, se sientan en una mesa y se resuelve en unos días, en unas semanas en la situación. Es que nunca se va a poder solucionar porque hay un conflicto de tipo espiritual. ¿Quién puede más? ¿El Dios de Abraham, de Isaac y Jacob? ¿O Alá? ¿Quién puede más? ¿El Antiguo Testamento y todas las promesas que Dios le dio a ese pueblo? ¿O el Corán? Detrás de todo esto hay este conflicto espiritual. Y por eso en ninguna tertulia de televisión, en ningún programa de radio y en ninguna parte nadie te va a hablar de esto, sino estos son buenos, estos son malos, hay un genocidio, ahora hicieron esto, ahora hicieron lo otro. Y siempre lo mismo, y repetitivo. Y se realimentan uno al otro. Porque a Israel le dieron una semana de beneplácito. Pero todas las naciones de la tierra se terminarán volviendo en contra de este país. Porque así también está escrito en la palabra. Y el único que puede resolver esto, ¿sabéis quién es? El príncipe de la paz, al que precisamente en ninguna reunión lo invitan. En la reunión que hicieron estos líderes del mundo en Egipto, no invitaron al Señor Jesús. Cuando se reúnen los líderes europeos, no lo invitan a Él para que esté presente. Cuando se reúnen los líderes en la ONU, nos dicen, vamos a orar y pedirle a nuestro Dios que nos dé sabiduría y revelación y que nos ayude a buscar un remedio a todo esto. El otro día dijo alguien algo muy interesante. Si todos los judíos que están en el mundo esparcidos volvieran ahora todos a Israel, tal vez así se acabaría el problema. Ya no habría problemas en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en España o en cualquier otro país. Y alguien le contestó y le dijo, no, tampoco así se resolvería. Porque el objetivo, lo que tienen por escrito, y todos sus seguidores lo saben, es la exterminación del pueblo de Israel. Está en peligro, entre comillas, el nombre de Dios. Y Dios dice que intervendrá y salvará, no por vosotros, sino por amor a mi nombre. Porque el Señor ha comprometido su palabra en guardar a ese pueblo y ese territorio y a esas familias. Aunque no crean en Él, aunque le rechacen, fíjate lo misericordioso y lo amoroso que es Dios, que ha notado aquí. Que quisiera compartir con ustedes acerca de cómo actúa este espíritu, que no solamente actuó, digamos, un poco en el tiempo del faraón, aunque realmente con matar a los niños se conformaba. Dejó a las mujeres, por ejemplo, vivas. Pero sin embargo, si ustedes leen detenidamente, y espero que lo puedan hacer esta semana, el libro de Esther, se van a dar cuenta que el personaje que es usado por el diablo en ese momento de la historia, él quería exactamente lo mismo que quiere ahora esta gente: el exterminio total y absoluto del pueblo de Israel. Pero todos sabemos la historia, ¿no? Todos sabemos que le salió el tiro por la culata. Pero ya hubo otro segundo intento. Y a lo largo de la historia ha habido otros momentos y otros lugares. Número 1, la Biblia dice que Amalek no tiene ningún temor de Dios. No tiene ningún temor de Dios. Porque la Biblia dice que ese espíritu se levanta contra todo lo que es objeto de culto. Todo lo que tiene que ver con el Dios vivo y verdadero lo quiere atacar y borrar de la faz de la tierra. Ataca por la espalda a las mujeres, a los niños, a los cansados. No respeta a nadie, no tiene ningún tipo de afecto natural. Por eso dice la Biblia en Romanos capítulo 1 y capítulo 2 que por haber perdido todo afecto natural, Dios los entrega a hechos vergonzosos. Este enemigo se alimenta con sangre. Porque dentro de la cultura del Islam, ellos saben perfectamente, dentro de sus principios religiosos, que el Maguid no viene hasta que haya un río de sangre.
Y ustedes se preguntarán, ¿y quién es este Magid? El Magid en el Islam es el Mesías. El Magid en la Biblia es el anticristo. Y el otro día dijo un líder, porque dicho sea de paso, los líderes de Hamás, que son todos multimillonarios y tienen fortunas tremendas, no están en la Franja de Gaza. Están muchos en Qatar y en otros lugares pegándose la gran vida, ¿verdad? Mientras su pueblo pues está como está. Él dijo que la única manera de atraer al Magid es con ríos y ríos de sangre. Son como los vampiros, se alimentan de sangre. Es traicionero, es rencoroso, lucha contra Dios. Fue el enemigo que pretendía frenar el avance del pueblo de Dios en su conquista, en su objetivo de tomar la tierra prometida. Dios le había dicho, esta es la tierra donde fluye leche y miel, la tierra que yo le prometí a vuestros padres. Y Amalek se para y dice, no vais a pasar por aquí. Por eso dice la Biblia que tuvieron que hacer un rodeo y no entraron por el sur, por lo que sería hoy en día la Franja de Gaza, sino que hicieron un rodeo y entraron por los campos de Moab, por lo que sería hoy en día Jordania, otro país inventado, dicho sea de paso, y tuvieron que cruzar el río Jordán. Y cuando cruzan el río Jordán, el primer obstáculo que se encuentran, por supuesto después del río, es la ciudad de Jericó. ¿Por qué hicieron ese rodeo? Porque Amalek era un enemigo que como los atrapara, los quería arrasar de la faz de la tierra. Y el Señor le dijo, te vas a encargar de ellos, pero una vez que tomes posesión de la tierra, una vez que ya tengas el control de la tierra, no te olvides de lo que te hizo y borrarás su memoria de la faz de la tierra. Amalek es como una especie de virus. Es un virus que muta. Hoy utiliza un grupo, mañana utiliza otro, hoy utiliza un sistema político, mañana un sistema religioso. Y es un virus que va mutando a través de los tiempos. Y nunca he conocido a nadie, de verdad, no sé si a lo mejor en privado lo ha dicho, pero que yo sepa, yo nunca he conocido a nadie que me haya dicho, perdí mi tiempo, no mereció la pena, perdí dinero, sino todo lo contrario. Este grupo que llevamos ahora, que eran como de 50 personas, ¿verdad? Incluso vino por primera vez con nosotros un grupo de 4 o 5 hermanas de Australia. Nunca habíamos llevado gente de Australia, pero en este viaje vino gente de Australia, imagínense, de un lugar tan lejos. Pues todos se iban diciendo, volveremos, por lo menos con el deseo de querer volver. Y nosotros en principio, si Dios lo permite, porque yo siempre he dicho, y ustedes me han oído decirlo muchas veces, que a Israel no se va cuando uno quiere, sino cuando se puede. Y probablemente, espero que no, pero probablemente dentro de unos días, unas semanas, las cosas vuelvan otra vez a ponerse muy interesantes por aquella zona. Pero en principio volveríamos en el mes de noviembre con otro grupo y también en diciembre con otro grupo. Así es que oramos al Señor para que guarde y proteja a los hermanos que están allí trabajando. Me decía un hermano con el cual hablé una noche, un matrimonio que queremos mucho, nuestro hermano Adolfo y Paula, y me decían, cuando Nabucodonosor, el rey de Babilonia, atacó Jerusalén y la destruyó. Destruyó las murallas, la ciudad, el templo, y se llevó cautivos a muchas personas a Babilonia por 70 años. En ese grupo, pues fue Daniel y fueron sus amigos y personas, digamos, buenas, que no habían caído en el tema de la idolatría, que no habían desobedecido al Señor, pero por vivir en Jerusalén también sufrieron las consecuencias de la destrucción de su ciudad. Es decir, que no pensemos en ningún momento que nosotros como creyentes, por el hecho de ser creyentes, no nos va a pasar absolutamente nada. Si el Señor permite que pasemos por la situación que Él crea conveniente, siempre será para nuestro bien. Nunca será por un acto de injusticia de parte de Dios, porque Dios no puede tratar con injusticia a nadie, porque Dios es la justicia personificada. Y como yo le decía a los hermanos allí, si el Señor nos quiere probar en lo económico, en lo físico o en cualquier otra área de nuestra vida, Él no tiene en ningún momento que pedirnos permiso. Él tiene toda la libertad porque nos ha comprado a precio de sangre para probarnos cuantas veces quiera. Y todas las pruebas que vendrán a nuestra vida vendrán por permiso de Dios y con un propósito. Porque nada va a ocurrir en la vida de su iglesia, de su pueblo, por casualidad. Ni un pelo de la cabeza se cae, ni una hoja del árbol se cae, si no es con permiso del Señor. Y la Biblia dice que los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Lo que entendemos y lo que no entendemos, todo ayuda para bien. Amén, hermanos. Es una promesa que tenemos que tener presente en nuestra vida. Todo siempre va a ayudar con un objetivo espiritual. Todo nos va a ayudar a crecer, a madurar, a descubrir más aspectos del Señor. Y ojo, Dios no nos prueba para saber cómo vamos a reaccionar. Dios no necesita probarnos para saber cómo vamos a responder.
Nos prueba para que nosotros mismos nos demos cuenta si verdaderamente tenemos tanta fe, tanto amor, tanto conocimiento, etcétera, como decimos tener. Es decir, que las pruebas son un favor, ¿saben? Un favor que el Señor nos hace para ver realmente cuál es la realidad de nuestra vida y de nuestra comunión con el Señor. Porque en la Biblia encontramos a personas e incluso iglesias que tenían un concepto equivocado de sí mismos. Y les pongo solamente un ejemplo. La iglesia de la Odisea, la última iglesia que se menciona en el libro del Apocalipsis, ¿qué decían ellos de su congregación? Nos hemos enriquecido, de ninguna cosa tenemos necesidad. Fíjate qué disparate, ¿no? De ninguna cosa tenemos necesidad. Y cuando el Señor la confronta, cuando el Señor le manda un mensaje a través de la vida de Juan, le dice que ustedes son pobres, ciegos, desnudos y desventurados. Es decir, lo que ellos pensaban de sí mismos no tenía nada que ver con el concepto que Dios tenía de ellos. Si tú te puedes ver bien, pero ¿y cómo nos ve el Señor? Tú te puedes ver firme, te puedes ver estable, te puedes ver maduro, te puedes ver en buenas condiciones, pero como dice Proverbios, que no te alabe tu propia lengua, sino que sea el Señor el que dé la cara por nosotros. Amén, hermanos. Quiero llevarles al quinto libro del Antiguo Testamento, el libro de Deuteronomio. Esta lectura yo la leía la otra noche en Jerusalén a ese grupo de hermanos con el cual nos juntamos y recién les acabo de hablar de ellos. Deuteronomio capítulo 7, a partir del verso 6, nos habla acerca de ese pueblo, el pueblo de Israel, del cual se habla tanto, ¿verdad? Mientras buscan las naciones, este nombre, que no fue un nombre que unos padres le pusieron a un hijo. Generalmente el nombre a los hijos se lo ponen los padres, ¿no? A veces los abuelos, los tíos, algún amigo sugieren, pero realmente los responsables de ponerle nombre a sus hijos, pues suelen ser los padres, ¿verdad? Pero en el caso de Israel, no fue un nombre que un padre, una madre o un abuelo le puso a un hijo, a un nieto, sino es un nombre que Dios le puso a un hombre. ¿A qué hombre fue? A Jacob. Jacob era el nieto de Abraham. Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad? Y hay un momento en la vida de Jacob que él tiene un encuentro, una experiencia muy fuerte con Dios. Y esa noche Dios le dice: a partir de hoy, todas las naciones de la tierra y todo el mundo te va a conocer por el nombre de Israel. Ya explicamos en su momento algunos de los significados de ese nombre. Es un nombre que se puede desgranar y se puede incluso explicar letra a letra, porque hay muchas letras en hebreo que tienen un significado propio. Y del nombre de Israel se pueden sacar muchas conclusiones, porque es un nombre que aglutina a todos los patriarcas, con sus características, a todas las matriarcas, y es un nombre que lleva el nombre de Dios, Él, todo lo que termina en Él. Una letra que es la letra Aleph y la letra Lamed, todo lo que termina en Él significa Dios. También Ismael también lleva el nombre de Dios, y todo lo que lleva esa expresión Él implica que en sus características de este pueblo, un pueblo apartado, un pueblo seleccionado, no como un acto, ya digo, de favoritismo, sino que fue apartado, seleccionado por Dios en su soberanía, para que a través de ese pueblo, número uno, vinieran a todas las naciones de la tierra el concepto de monoteísmo. Es decir, que hay un solo Dios. En aquellos tiempos, todo el mundo adoraba dioses, muchísimos dioses. Y tenían a veces dioses para la guerra, tenían dioses para el campo, dioses que guardaban los animales, dioses que guardaban las familias, etcétera, ¿no? Sin embargo, por medio de un hombre llamado Abraham, Dios los saca de un país que hoy en día sería Kuwait, por ejemplo. En aquellos tiempos se llamaba Ur de los Caldeos. Y los saca por un llamado que recibe, le dice: déjalo todo, familia, casa, amigos, herencia, absolutamente todo. Y sal, y dice la Biblia que salió en obediencia sin saber a dónde iba. Y el otro día, cuando fuimos a la parte más norte de Israel, estábamos a 45 kilómetros de Damasco, al lado de Siria. Cuando llegamos allí, en un lugar que se llama Tel Dan, donde estaba la tribu de Dan, pues hay una puerta que quedó petrificada. Y por esa puerta entró este hombre con su familia, con su mujer, el patriarca Abraham. Y el Señor a lo largo del camino le fue dando pues instrucciones, directrices acerca de lo que tenía que hacer. Y el Señor le dijo: en ti, por medio de ti, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Y este hombre fue, por así decirlo, el primer monoteísta de la historia. El hombre que dejó la idolatría y se convierte en un adorador de un Dios que va a ir conociendo poco a poco. Va a ir conociendo los nombres de Dios, las características de ese Dios que lo ha llamado, etcétera, etcétera.
Y este hombre es, por así decirlo, el padre, el fundador del pueblo de Israel. Él no era judío, evidentemente. Si todavía no nació el pueblo de Israel, ¿cómo va a ser judío? A él se le conoce como el hebreo. Y la palabra hebreo viene de hebrit, es decir, el que está al otro lado del río. Había dos grandes ríos en la Mesopotamia de la época, el Éufrates y el Tigris, y hebreo se llamaba, hoy en día hebreo es el que habla hebreo, el judío, el israelita, ¿verdad? Pero en aquella época el hebreo era el que estaba detrás del río. Y este hombre caminó durante meses, tal vez durante años, por todo lo que se conoce como la creciente fértil, hasta que llega a Canaán, y allí Dios le revela que su descendencia van a estar como esclavos durante siglos en Egipto. Y cuando en el país en el que él vive, Canaán, la maldad del amorreo llegue ya a lo sumo, entonces Dios sacará a ese pueblo, descendientes de él, de Egipto, y les entregará esa tierra. Pasaron siglos hasta que esas promesas se cumplieron. Y nosotros tenemos que tener paciencia en nuestro trato y en nuestra relación con el Señor. Hay creyentes que lo quieren todo ya y rápido. Y en el Señor una de las cosas que tenemos que aprender es aprender a esperar. Pacientemente esperé en el Señor, decía el salmista. Tenemos que aprender a esperar la respuesta divina y no precipitarnos, porque a veces por querer ir demasiado rápidos nos adelantamos al plan, al proyecto de Dios, y a veces podemos echar a perder muchas cosas por nuestras prisas. Y finalmente se cumplió el hecho de que el pueblo de Israel salió de la esclavitud, logró llegar a la tierra prometida, pero en el segundo intento. Lamentablemente en el primer intento, cuando Moisés escoge a uno de cada tribu de Israel y los manda como exploradores para que reconozcan el país, cuando retornan después de 40 días y el pueblo los esperaba con una expectativa tremenda, trajeron tal desánimo al pueblo que dice que el pueblo de Israel estuvo toda la santa noche llorando porque dijeron: sí, la tierra es grande, la tierra es bonita, pero es imposible de conquistarla. La gente es enorme, y es verdad, había gente muy alta en aquel tiempo en el pueblo, en ese pueblo. Era gente armada hasta los dientes. El país no estaba deshabitado. Muchas ciudades estaban con unas murallas enormes, como por ejemplo la famosa ciudad de Jericó. Y el pueblo se desanimó de tal manera que el Señor los castigó a estar 1 año por día. 40 días caminando, reconociendo la tierra. La menospreciaron, la infravaloraron, y ahora van a estar 40 largos años dando vueltas y vueltas en el desierto, hasta que toda aquella generación que podía haber disfrutado de la bendición de aquel país, perdió la bendición por hablar mal, por juzgar la tierra del Señor. ¿Cuántas cosas, hermanos queridos, no sé si han pensado ustedes alguna vez en esto? ¿Cuántas cosas podemos perder los creyentes por no tener una buena actitud? ¿Cuántas bendiciones que están encima de nuestras cabezas, que simplemente es cuestión de apropiarnos de cada una de ellas, podemos perder por no alimentar la fe, sino más bien alimentar la incredulidad y la desobediencia? Nació una nueva generación, y esa nueva generación fresca, sin prejuicios, sin temores, fue la que logró entrar a la tierra prometida en la época de Josué. Ahora es interesante notar, porque a lo largo de la historia, por supuesto, el pueblo de Israel jugó un papel fundamental. No solamente enseñaron a las naciones el monoteísmo, sino que fue el primer pueblo, y el único, que recibió unos mandamientos directamente de Dios, no solamente para ellos como una especie de protección, de constitución, sino que esos mandamientos, esas instrucciones, esas enseñanzas nos han llegado a nosotros. Por ejemplo, ¿quién inventó los famosos 10 mandamientos? Porque es un delito matar a una persona, pero aquí y en cualquier parte del mundo tú no puedes ir por la calle matando a la gente. Pero ¿quién dijo que no se puede matar a la gente? Lo dijo Dios. Por eso me hace mucha gracia cuando la gente cuestiona a Dios, cuando la gente duda de Dios o cuando la gente menosprecia a Dios. Bueno, pero hay muchos aspectos digamos, de las leyes que tenemos hoy en día que no vienen del Islam, no vienen del budismo, no vienen del hinduismo, vienen de la Biblia. El amor al prójimo, el respeto a la propiedad privada, el no matar, el no dar falsos testimonios en un juicio. Y podríamos enumerar cientos de leyes que hoy en día en cualquier código penal del mundo, incluido el de España, son delitos. Pero ¿de dónde arranca eso de que es un delito, o nosotros diríamos un pecado? De Dios, de la Biblia, de los mismos labios del Señor cuando le dio la ley a Moisés y se la dio a todo el pueblo de Israel. ¿Quién inventó que la semana tenga 7 días? ¿Quién decidió que las semanas tengan 7 días? Ojo, los musulmanes tienen su propio calendario, que es mucho más pequeño que el nuestro.
Los chinos tienen su calendario, los budistas tienen su propio calendario, pero todo el mundo respeta la semana de 7 días. ¿Quién inventó? ¿Quién dijo? ¿Quién estableció que la semana tiene que tener 7 días? Dios en su palabra. Por lo tanto, es absolutamente absurdo y ridículo descartar todas estas cosas, porque hasta el ateo tiene que entender que hay muchas cosas que creemos y practicamos hoy en día que no vienen fruto de la casualidad, ni 4 iluminados se sentaron alrededor de una mesa y tomaron una serie de decisiones en cuanto al tiempo y otras cosas. Ahora, el pueblo de Israel cumplió a lo largo de la historia estas funciones de ser luz a las naciones, de traer enseñanzas diferentes de las demás naciones, de aportar la palabra de Dios, el conocimiento de ese Dios vivo y verdadero que quiere y puede relacionarse con los pueblos y con las familias y con el ser humano. Pero, y por ahí, algunos teólogos comenzaron a enseñar, tremendo, que la iglesia, los gentiles que abrazaron el evangelio y que creyeron en Jesucristo como el verdadero Mesías, son los que han ocupado el lugar de Israel y que ya Israel no pinta absolutamente nada en el proceso de profecías de la Biblia. Y eso es un rotundo error, porque la iglesia no ha venido a sustituir a Israel, sino más bien a complementar el plan, el proceso de Dios a lo largo de la historia. ¿Cuántos dicen amén? El que mejor entendió esto fue un judío convertido a Cristo llamado Saulo de Tarso, más conocido como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando escribe una carta a los romanos, dice lo siguiente. Quiero que vengan conmigo. Disculpa que no te haya dado esta porción antes, ¿sí? Pero tú la vas a encontrar fácilmente. Romanos capítulo 11 dice, a partir del versículo 11, varios personajes que fueron capacitados y enviados por Dios para alcanzar a gente que no eran del pueblo de Israel. Tal vez el caso, el ejemplo más conocido fue sin lugar a dudas el de Jonás. Jonás es un judío, un israelita, que recibe un llamado para salir de su país, de sus fronteras y marcharse al extranjero, a un lugar llamado Nínive, para predicarles la palabra de Dios. Todos sabemos lo que pasó. No quería ir, prefirió incluso huir de la presencia de Dios y posteriormente prefirió que lo suicidaran, que lo mataran, arrojándolo a las aguas de un mar embravecido, pero que él no quería ir porque sabía que si se exponían a la predicación de palabra, corría el riesgo de que la gente se arrepintiera, se convirtieran y Dios los perdonara. Y uno dice, ¿y no estaría contento Jonás de ver que la gente se arrepiente de sus pecados y aceptan al Dios de Israel? Sería lo lógico, ¿no? Pero para él, honestamente, aquello no le hacía ninguna gracia. Entonces dice Pablo que el pueblo de Israel por un tiempo ha entrado en una ceguera espiritual. ¿Saben? Pues no sé si fue el año pasado, ahora que estoy pensando, cuando salimos del jardín de la tumba, el lugar donde cerca del monte de la Calavera, donde crucificaron a Jesús, y el jardín de la tumba, donde estuvo enterrado en la cueva de José de Arimatea, había 2 policías en la calle. Y yo me acerqué a uno de ellos y les dije en su idioma, en el hebreo, parte del capítulo 53 del libro de Isaías. Que para nosotros el capítulo 53 de Isaías no está claro, está clarísimo. Que habla no de un pueblo, sino de un personaje, y ese personaje es el Señor Jesucristo. Y cuando terminé de decírselo, incluso le enseñé en hebreo el texto, él lo leyó completo y le dije, ¿qué opinas? ¿Y saben lo que me dijo? No he entendido nada. Y le dije, ¿cómo? ¿Tú no has entendido esto? Es tu idioma, es tu lengua. Y me dice, no he entendido nada. ¿Y saben lo que me vino en ese momento a la cabeza? Lo que dice también en otro pasaje de Isaías, que le darás un libro al que sabe leer y te dirá, no sé leer, no entiendo nada. Y se lo darás al que no sabe leer y te dirá, lógicamente, es que no puedo leer porque no sé. En otras palabras, hay como una especie de velo, de escamas en los ojos, de ceguera espiritual, que leen y no entienden. Y es interesante notar que dice el apóstol Pablo que transgredieron, desobedecieron a Dios, pero emplea una palabra en el verso 12, muy interesante. Dice, si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Esa palabra, que yo sepa, es una palabra que no usamos nunca. Defección. La palabra defección, la definición es la siguiente. Es la acción de abandonar una causa, prefirió rechazarlo, y gracias a ese rechazo temporal nos llegó el evangelio a nosotros. Y entonces en el capítulo 11, Pablo emplea un ejemplo extraordinario de lo que ha ocurrido espiritualmente hablando. Todos ustedes saben lo que es un injerto, ¿sí o no? Los injertos en la Biblia están prohibidos. No se puede injertar una rama de pera en un árbol de manzanas.
No se pueden hacer injertos, no se pueden hacer mezclas, ni de prendas de ropa, ni de semillas, ni de animales, ni de nada. Le ocurriría tener un olivo bueno, silvestre, que produce una buenísima aceite. Y por cierto, hemos visto olivos, yo creo que esta vez más que nunca. A nadie se le ocurriría que tuviera 2 dedos de frente, arrancarle las ramas a un buen olivo, injertarle un olivo falso, silvestre, que no sirve para nada. Eso es una locura, es un disparate. Pero eso fue lo que hizo Dios. Nosotros que no éramos de ese pueblo, que no éramos parte de ese olivo, es algo metafórico, ¿no? Nos injertó en ese olivo, arrancó las ramas verdaderas, y la advertencia bíblica es que no se les suba el orgullo a la cabeza a ninguno de ustedes, que no se ensoberbezcan, porque si ellos se arrepienten pueden volver a ser otra vez injertados en el olivo verdadero. Y las ramas no son las que alimentan la raíz, sino es la raíz la que alimenta las ramas. Es decir, algo realmente asombroso lo que el Señor hizo por amor a nosotros. Y Pedro llegó a decir en una de sus epístolas: y vosotros que no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Claro, ellos pensaban en un momento que el evangelio era para ellos. Ellos recibieron la ley de Moisés, otros entendieron que también el evangelio lo habían recibido para ellos, pero si no hubiera sido por una persecución que permitió el Señor en la iglesia primitiva en Jerusalén, nunca hubieran salido de Jerusalén. Sin embargo, cuando el Señor se despide de ellos, cerca de Jerusalén, en Betania, donde vivía Marta, María y Lázaro, ¿qué les dijo, hermanos? Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ellos dijeron, bueno, ir por todo el mundo será para alcanzar a los judíos, a gente como nosotras. A toda criatura se referirá a gente de nosotros, de nuestro pueblo, pero no era así. Más adelante le dice el Señor, y quiero que empiecen por Jerusalén, por Samaria, por Judea, hasta lo último de la tierra. Pero ¿saben qué? No querían salir de Jerusalén. Estaban contentos, estaban tan bendecidos. La obra no paraba de crecer. Miles de personas se convertían al Señor, todos judíos en Jerusalén, hasta que vino una tremenda persecución a la iglesia. Y aunque parece que fue una desgracia, al contrario, fue una bendición que se metieran con ellos. Porque dice que los que fueron esparcidos iban por todo el mundo, por todas las naciones, predicando la palabra, hasta que el mismísimo Pablo, que era el perseguidor, el precursor de aquella tremenda persecución, él también se convirtió. La Biblia dice que le tenían miedo. Claro, ¿quién no le va a tener a un hombre con esa autoridad? Que tenía las cartas, el poder en la mano para encarcelar, para forzar, para torturar a la gente, porque él creía que eran traidores, que habían dejado la Torá de Moisés por seguir a un hombre que lo llamaban el Mesías. Sin embargo, él fue una persona tremendamente usada para llevar el evangelio a todas las naciones de la tierra. También Pedro aprendió una lección maravillosa. Estuvimos allí el otro día donde estaba Cornelio. ¿Cuántos se acuerdan de Cornelio? Aquel centurión romano que dijo, un ángel me dijo que te llamara. Por eso he mandado soldados a Jaffa, a Jope, para que vengas y nos digas lo que nos tengas que decir. Aquí estamos todos pendientes, atentos. Y dice Pedro cuando llega a la casa que para él era una abominación, para él era algo fuera de lo normal poder entrar a la casa de un gentil a predicarles el evangelio, pero allí aprendió una lección, que lo que Dios ha limpiado, él no era nadie para llamarlo inmundo. ¿Cuántos dicen amén? Le llamaron la atención los líderes, los pastores, los hermanos de Jerusalén, porque dijeron, ¿qué has hecho? ¿Cómo se te ha ocurrido llevar el evangelio a los romanos cuando nos están oprimiendo? Hermanos, nosotros no podemos tener ningún tipo de prejuicio racial contra nadie. No he oído ni un amén, ¿eh? Pero no podemos tener ningún tipo de prejuicio racial contra nadie. No podemos tener ningún prejuicio racial contra nadie. Pero lamentablemente eso existe en la iglesia de hoy en día. Yo he estado en Estados Unidos en iglesias de blancos, o en iglesias de negros, iglesias de ricos, iglesias de pobres. Y miren nuestra congregación, miren nuestro ministerio. Tenemos de un montón de países del mundo. Porque eso fue lo que nos dijo el Señor a nosotros aquí en esta pequeña congregación hace 23 años. Cuando en medio de una predicación yo les dije, muchos de ustedes no estaban, yo les dije, hermano, este ministerio se llenará de gente herida y de muchos extranjeros. Y en aquel momento éramos 6 personas aquí en el culto. Y así ha sido. El Señor nos ha traído gente de Bolivia, de Perú, de todas las naciones de la tierra o de muchas naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque el Señor ama a todo el mundo por igual. ¿Cuántos dicen amén? Y la iglesia tiene que ser un hospital y tiene que estar abierta a todo tipo de personas, nos caigan bien o nos caigan mal, sean de nuestro estilo o sean de otro estilo. ¿Saben una de las cosas que en estos casi 20 años, creo, que llevamos viajando a Israel, hemos visto de una forma preciosa? Que cuando se forma el grupo, claro, al principio yo los conocía,
pero cada vez conozco menos a la gente porque nos conocemos en el aeropuerto cuando nos encontramos allí. Hay gente que viene de un país, que vienen de otro país, hay gente de un cierto nivel, otros que son gente más humilde, unos que son bautistas, otros son pentecostales, otros son no sé qué. Pero yo les digo el primer día cuando se suben al autobús, aquí no estamos para hablar de doctrina, para discutir de estilos. ¿Y saben qué? Ellos se quedan asombrados de cómo durante una semana, hermanos que a lo mejor no se iban a conocer de nada en sus respectivos países, allí aprendemos a estar juntos, en armonía. Por eso Dios envía bendiciones y vida eterna. Aprendemos a respetarnos, a orar juntos, a cantar juntos, a alabar juntos al Señor. Y eso es algo que el Señor está haciendo desde hace un tiempo a esta parte. Enseñarnos que nunca vamos a estar de acuerdo en todo. Que habrán diferentes estilos, diferentes formas de ministrar, de alabar al Señor. Pero qué hermoso cuando dejamos a un lado las diferencias y nos unimos en la multitud de cosas que tenemos en común. Y eso es una señal de madurez. La persona inmadura no se adapta a otra persona. Quiere que todos sean como él, que piensen como él, que alaben como él. Pero la persona madura es la que acepta a su hermano diferente. Es diferente tal vez en estilo, es diferente tal vez en forma, pero en Cristo somos uno. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es la voluntad de Dios, que seamos uno en Cristo Jesús. Esa fue la oración de Jesús en Juan capítulo 17. Padre, que sean uno, perfectos en unidad, como tú y yo somos uno. Y por eso el diablo odia tanto la unidad de la iglesia. Por eso a lo largo de la historia Satanás ha hecho todo lo posible por evitar que los cristianos se amen, se respeten. Pero ¿saben lo que dijo el Señor? En esto creerán que sois mis discípulos, cuando os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y va a ser un experimento muy interesante el que vamos a tener ahora a partir del mes de abril en nuestra finca en Novelda, en Alicante, cuando durante 3 meses, 24 horas al día, tendrás que convivir con el que le huelen los pies, con el que no se baña todos los días, con el que es diferente a ti. Y sí, podrás aprender muchas cosas de la Biblia, podrás ir de un lugar a otro, pero ¿sabes qué? La convivencia es fundamental. Porque aquí estamos un rato muy breve y realmente no nos conocemos. Realmente el tiempo que pasamos juntos, en proporción al tiempo que pasamos fuera de las reuniones de la iglesia, es muy poco. Y aquí no nos conocemos realmente, pero cuando convivimos, ay amigos, allí pueden surgir cosas que en la iglesia nunca van a surgir, pero eso es lo que va a traer crecimiento y madurez a nuestras vidas. Amén, hermanos. Porque si no aguantas a tu hermano, ¿cómo vas a aguantar al inconverso cuando se meta contigo y se burle de ti? Es todo un aprendizaje. Ahora es interesante porque yo le dije a los hermanos, y quiero decirle a ustedes también esta noche, que bíblicamente, quiero que quede bien claro que la iglesia no ha suplantado, no ha sustituido a Israel, pero todavía el plan de Dios con esa gente no ha terminado. Todavía no ha terminado. Es como que se ha detenido temporalmente. Por ejemplo, sería muy bueno que ustedes hoy o estos próximos días leyeran estos 3 capítulos que les voy a decir. Estaría el capítulo 35, 36 y 37 del libro de Ezequiel. Léanlo tranquilamente, ¿eh? Son 3 capítulos tremendos. El 35 nos habla de la futura restauración de Israel, del pueblo de Israel. Y el 36 y el 37 nos habla acerca de cómo se va a producir esa restauración de este pueblo. Primeramente habría una restauración de tipo nacional o digamos física. Lo que aparece en esos capítulos es una visión que recibe el profeta Ezequiel en el cautiverio, donde el Señor le muestra un valle enorme lleno de huesos secos por el sol, que aparentemente no sirven para nada. Y el Señor le hace una pregunta a su siervo y le dice: Ezequiel, hijo de hombre, ¿tú crees que estos huesos vivirán? Y Ezequiel se queda sorprendido y le dice al Señor: no lo sé, Señor. No sé lo que puede pasar con este montón de huesos. Hombres, mujeres, niños, ancianos, unos que murieron a una edad, otros que murieron a otra edad. Yo no sé el futuro de estos huesos secos. Pero el Señor le dice: predícales a huesos. Bueno, yo me pegué durante un tiempo predicando en las sillas vacías. Entonces Ezequiel dice: bueno, pues le predicaría a los huesos secos. Y la Biblia dice que esos huesos comenzaron a juntarse uno con otro, se levantaron, se convirtieron otra vez en seres humanos, pero eran como zombies, si me permiten la expresión. No tenían vida, eran como esqueletos ahí. Y el Señor les dice: llama al espíritu
para que entren ellos. Y dice que entró el Espíritu de Dios en ellos y se convirtieron en un ejército tremendamente poderoso. Es decir, de algo que estaba muerto, seco, que no servía para nada, hay un proceso de restauración donde primeramente se convierten en esqueletos, pero sin vida. Y después, cuando entra el Espíritu de Dios, se convierten otra vez en gente viva, que comen, que respiran, que caminan, que ven, que oyen, que hablan. Y entonces le dice el Señor: ahora te voy a explicar lo que acabas de ver. Esta es la casa de Israel. Este es mi pueblo, que están secos, muertos, sin presente y sin futuro. Y entonces vemos que a lo largo de la historia, el pueblo de Israel, que estaba por aquí y por allá, que se le cerraban las puertas en todas partes, de repente, en un día, se proclaman como nación. En 5 ocasiones, los árabes que vivían allí, se les ofreció el tener tierra en aquel lugar, y las 5 veces lo rechazaron. Las 5 veces dijeron no. Lo dijeron antes del 48, lo dijeron en el 48, lo dijeron en los años 2000, 5 veces. Y una de las veces, los supuestos palestinos dijeron no, porque querían 1,5 metros más de tierra de la que se le ofrecía. Y por 1,5 metros de tierra rechazaron la posibilidad de tener su propio estado, su propio país. En el año 1948, Israel dijo: está bien, nos conformamos con una pequeña porción de arena, de tierra, que no vale absolutamente para nada. Lean la declaración de Mark Twain. ¿Conocen Mark Twain, no? Lean lo que Mark Twain dijo cuando fue a Israel en el siglo XIX. Dice: aquí solamente hay basura, enfermos, malaria. Este país no vale para nada. En 1948 surgió en un día, en unas horas, un país que hacía 2000 años que no existía. Eso no ha pasado nunca en la historia, nunca. Y hubo un nacimiento natural o físico, como dice Ezequiel capítulo 36. Los huesos secos volvieron a tener vida. Pero falta la segunda parte de esa profecía, que es una restauración espiritual. Y esa restauración aún no se ha producido. Por eso todas las pruebas, todas las guerras, todas las persecuciones, todo lo que ha ocurrido es para doblegar a ese pueblo, para que reconozca que el único que puede darles vida y vida en abundancia es aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso dice el apóstol Pablo, que era un judío convertido a Cristo, él dijo que a nosotros que hemos recibido al autor de la vida, nos dio vida cuando estábamos muertos, exactamente igual que ellos. Estaban como huesos secos, muertos, que no servían para nada, pero nosotros estábamos exactamente igual o peor condición que ellos. Pero cuando entendimos que Cristo murió por nosotros, que pagó el precio de nuestros pecados en la cruz y nacimos de nuevo, Pablo dice: Él os dio vida a vosotros cuando también estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Y hemos nacido de nuevo, y eso fue lo que no entendió Nicodemo cuando una noche fue a la casa donde Jesús se hospedaba y le dice: Rabí, maestro, sabemos que Dios te ha enviado. Fíjate, no estaba muy acertado que digamos, ¿no? Sabemos que Dios te ha enviado como maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Y no se daba cuenta con quién estaba hablando. Y el Señor lo interrumpe y le dice: mira, Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Y él no entendió nada. Él pensaba que le estaba diciendo el Señor que tenía que meterse otra vez en el vientre de su madre y nacer. Y le dice el Señor: no van por ahí los tiros. No hablo de un nacimiento físico. Ese nacimiento ya lo has experimentado. Ya eres un hombre adulto, ya eres un hombre avanzado en edad. No hablo de ese nacimiento. Hablo de un nacimiento de tipo espiritual, del agua y del espíritu. Y le tuvo que explicar lo que significa ese nuevo nacimiento. Por cierto, ¿todos ustedes ya han tenido ese nuevo nacimiento? ¿Ya han aceptado al Señor Jesucristo en su corazón como su Salvador personal? Sí. Pues ahora tienen doble vida, la vida física y la vida espiritual. ¿Y se acuerdan cuando yo les dije aquello de el que nace una vez muere 2 veces? ¿Se acuerdan? Pero el que nace 2 veces muere una sola vez. ¿Cómo se interpreta eso? Bueno, para eso tienes la Biblia. Nosotros hemos nacido físicamente. Unos nacieron en ¿cuánto? En el 1970, 76, otros en 1983, otros en 1800. No hay ninguno de eso, ¿no? Todos hemos nacido físicamente de un padre, de una madre, tenemos, ¿verdad?, una edad cronológica, pero ese nacimiento no nos sirve para entrar en otro nivel, en otra dimensión, que es la dimensión espiritual, donde Dios vive. Y ese nuevo nacimiento se experimenta cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y por eso tenemos que orar para que el pueblo de Israel se le caigan las escamas y puedan